You are currently the only person in this conference. Bien, se van sumando, esperamos un ratito más. Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Sobre todo para la gente de cómo es el diodo de unión o diodo de juntura. Bueno, ¿por qué pasan algunas cosas que no son tan, digamos, porque empezamos un tema bien nuevo? Hoy arrancamos con un tema nuevo, es un tema bien teórico y constituye el teórico del primer parcial, así que hay que prestar mucha atención. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver, nos vamos a meter en el interior de los chips para ver cómo funcionan y de esa forma saber cuáles son las características de corriente, de tensión, en fin, detalles bastante que ustedes algo en el práctico deben haber notado en el práctico, pero hoy deberíamos entender el por qué pasan algunas cosas que no son tan, digamos, que son más bien particulares. Bueno, vamos a arrancar un poquito. Esta primera parte, digamos, está acá explicado cómo es el diodo de unión o diodo de juntura, un transistor bipolar, las ecuaciones de Ebert-Small, esto ya lo han visto en otras materias. Aquí sí me voy a detener. Aquí sí me voy a detener. Acá tenemos un transistor NPN, NPN conectado en configuración de emisor común. Fíjense que el emisor participa tanto del circuito de entrada como del circuito de salida, ¿no es cierto? Y esta configuración la vemos en particular porque la utilizamos mucho en las configuraciones circuitales de las compuertas de las familias bipolares. Las familias bipolares, ya vamos a ver cómo es esto. Acá tenemos un transistor conectado a una configuración de emisor común que se caracteriza por un circuito de entrada, tenemos una tensión de base, tenemos una resistencia de base, corriente de base entrando en la base del transistor, y por otro lado tenemos un circuito de salida con una resistencia de colector, la alimentación, una resistencia de colector, el transistor, fíjese que el circuito de salida, digamos que participa en lo que es colector y el emisor, el emisor conectado a masa. Bueno, esto sería una configuración muy típica, muy clásica. Prácticamente cada vez que veamos transistores NPN, vamos a estar viéndolos la mayoría de las veces en esta configuración, ¿no? Porque es una configuración muy utilizada. Acá tenemos, por otra parte, un gráfico en el cual se grafica la corriente de colector versus la tensión colector-emisor. Es decir, estamos viendo cómo varía la tensión de colector versus la tensión colector-emisor, es decir, la tensión que medimos entre el colector y el emisor del transistor, en función de la corriente colector. En esta configuración, lo primero que vamos a decir es que la corriente de colector y la corriente de emisor son muy parecidas. A los fines prácticos podemos decir que es la misma corriente, ¿no? La corriente de emisor y la corriente de colector pueden diferenciarse en no más de un 1%, un 2%. Entonces podemos decir en esta configuración que la corriente de colector y la corriente de emisor a los fines prácticos es igual. Y lo otro que tenemos en este gráfico son estas curvas paramétricas, fíjense que son paramétricas con respecto a la corriente de base. Es decir, esta es la función, la curva se conoce como curva característica del transistor, en donde yo grafico estas líneas para diferentes corrientes de base. Es decir, esta primera línea de acá abajo es para una corriente de base de 0,05 miliamperes, esta es una de 0,1 miliamperes, 0,15 miliamperes, hasta llegar a una corriente de base de 0,35 miliamperes. De todas formas, fíjense la diferencia que hay entre la corriente de base
y una determinada corriente de colector, ¿no es cierto? Acá yo estoy teniendo 0,05 miliamperes para corriente de base y le corresponde una corriente de colector de 10 miliamperes, es decir, una corriente, digamos, 200 veces más grande, 200 veces más grande. Y por eso decimos que un transistor bipolar fundamentalmente amplifica corriente. Amplifica corriente, yo a la salida tengo una corriente del orden de 100, 150, 200 veces más grande que la corriente que entra en la base del transistor. La pregunta que yo hago ahora es, ¿cómo es esto de que tengo una corriente de salida tan grande con una corriente de entrada tan pequeña? ¿Se genera corriente en el transistor? Pregunto. Si yo hago la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, me va a dar un número como 100, 150, 200, hasta 500. Hay transistores donde esta relación, que se conoce como HFE o beta del transistor, un parámetro típico propio del transistor constructivo, puede llegar a ser 500 veces. La corriente salida, 500 veces la corriente de entrada. Pregunto, ¿de dónde sale tanta corriente a la salida? A ver, ¿quién se juega? Y me pone en el chat. ¿De dónde sale la corriente de colector tan grande comparada con la corriente que entra en la base? Prácticamente el dibujito se los está indicando. A ver, acá hay gente valiente. Muy bien, Iván dice, Bustos dice del colector, del emisor. Iván, pregunto, profe. Sí, fue una pregunta. Iván dice de la fuente. Efectivamente, la corriente de salida viene fundamentalmente de la fuente y es la corriente que circula a través de esta resistencia de colector, a través de la resistencia de emisor y a través entre colector y emisor del transistor. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que que el transistor bipolar amplifica corriente? En realidad lo que ocurre es que yo a esta corriente a la salida, que es la corriente colector o de emisor, son muy parecidas, la controlo con una pequeña corriente en la base. Piensen, una analogía de esto es un motorcito de unos cuantos HP moviendo la compuerta de un dique que se abre y se cierra y controla una gran energía almacenada en el dique en forma de energía potencial. ¿Se entiende? Entonces yo tengo en un dique una gran cantidad de energía potencial almacenada en forma de agua que después cae y yo a esa potencia la controlo, o a esa energía si les gusta, la controlo con la pequeña potencia necesaria para manejar un motor eléctrico que abre y cierra la compuerta. Eso es lo más parecido a lo que hace un transistor. Con una corriente pequeña en la base, yo controlo una gran corriente a la salida del transistor. Por eso, en realidad no se genera nada en el transistor, sino que lo que hace la base del transistor es una acción de control, de regulación de la corriente del colector. Eso es lo que en realidad ocurre. Entonces, controlo una gran corriente o una gran potencia, si quieren, mediante una pequeña corriente en la base. Y ahí está el efecto transistor. Bueno, pero además el transistor tiene resistencias externas. El transistor tiene resistencias externas. Tenemos una resistencia de base en el circuito de entrada, tenemos una resistencia de emisor y una resistencia de colector en el circuito de salida. El transistor, cuando nosotros vemos las curvas características del transistor, son estas que están acá, paramétricas en la base. Lo que me dan esas curvas es, sin resistencias, cómo varía la corriente de colector en función
de la tensión colector-emisor. Es decir, yo pongo una determinada tensión entre colector y emisor y veo cómo varía la corriente de colector. Y eso también va a depender del valor de la corriente de base. Es decir, supongamos que la corriente de base sea 0,2 miliamperes, me estaría moviendo dentro de esto. Me estaría moviendo dentro de esto. Por ejemplo, diría, bueno, para una corriente de base de 0,2 miliamperes, acá yo voy a tener una tensión colector-emisor muy bajita y una corriente como del orden de los 27 miliamperes, ¿no? Acá tendría 30 miliamperes y una tensión colector-emisor de más de 2 voltios, y así moviéndome, por ejemplo, hasta este punto, en que tengo una corriente de colector de 35 miliamperes versus una tensión colector-emisor de 6 voltios. Y así yo puedo decir, y así yo puedo decir que las corrientes más bajas las tengo cerca de este eje. Fíjense que cerca del eje las corrientes caen abruptamente. Si yo estoy en un punto como esto, tengo corrientes de colector muy bajas y una tensión colector-emisor bastante baja. Pero por otro lado, yo tengo un circuito externo que también debe cumplir con la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm tiene validez acá. Entonces, yo lo que puedo decir es que en esta región cerca de este eje, la tensión colector-emisor es próxima a cero. Próxima a cero. Quiere decir que si yo pongo un tester entre el colector y el emisor en esta zona, voy a medir 0, 0,1, 0,2 voltios, como si fuera prácticamente un interruptor cerrado. Un interruptor cerrado. Si el interruptor está cerrado, la corriente de colector va a quedar limitada por la resistencia de colector y la resistencia de emisor. Quiere decir que la corriente de colector, cuando la tensión colector-emisor es prácticamente nula, va a ser BCC sobre RC más RE. Y eso me marca este punto de acá. Este punto de acá. ¿Mm? Por otro lado, si el transistor no conduce, y lo considero un circuito abierto, cuando no hay paso de corriente, la tensión colector-emisor que yo voy a medir entre este punto y este punto va a ser prácticamente la diferencia de potenciales que tengo entre la alimentación y masa, porque si no hay circulación de corriente de salida, no hay caída de tensión en RC y no hay caída de tensión en RE. Luego, la tensión colector-emisor va a ser directamente BCC y voy a estar acá en un punto de máxima tensión, pero de mínima corriente. De hecho, que en este punto la corriente es nula. En este punto la corriente es nula. Entonces, yo tengo dos cuestiones que se deben satisfacer. Primero, según la corriente de base que yo esté metiendo acá a través de RB y BB, voy a estar metiendo una determinada corriente de base, me voy a estar moviendo, por ejemplo, por esta línea de 0,1 miliamperes. Pero por otro lado, existe esta otra recta que responde a la ley de Ohm, que se debe cumplir. Para la ley de Ohm yo necesito, es lineal, entonces con 2 puntos es suficiente para establecer esta recta, y esto es lo que se conoce como recta de carga, del circuito de polarización. Y quiere decir que este punto donde estoy señalando ahora es el punto que satisface tanto a la recta de carga, o sea, el circuito externo, como a las curvas características del transistor. Este es el punto de trabajo del transistor para una corriente de base dada y para un circuito externo de resistencia de colector y resistencia emisor que me determinan esta recta y para una determinada alimentación. Esto es lo que se conoce como punto de trabajo, punto Q, y eso es lo que me va a decir a mí
que si estoy en este punto, la corriente de colector a la salida van a ser 30 miliamperes y la tensión colector emisor que mido en el transistor va a ser un poco mayor a los 2 voltios. Y de esa forma determino los valores de tensión y de corriente en los cuales está trabajando el transistor. Esto a manera de repaso, ustedes ya lo conocen. Entonces, identificamos 3 regiones en este juego de curvas que está acá. Identificamos 3 regiones. Esta región de saturación en donde la corriente es máxima. Esta región de corte en el cual la corriente es nula, pero la tensión colector-emisor es máxima, ¿no es cierto? Y tenemos toda esta zona del medio, en donde hay proporcionalidad aproximadamente entre la corriente de base y la corriente de colector, y se conoce precisamente toda esta región del medio como zona lineal, y es la zona que utiliza la electrónica analógica. Nosotros, como necesitamos dispositivos que se manejen entre dos regiones, una de corte y otra de saturación, para determinar, digamos, el 1 y el 0 de un modo equivalente a lo que sería un interruptor abierto y un interruptor cerrado, que sería un comportamiento netamente digital, trabajamos o en esta región o en esta región. No nos metemos en la región del centro, que es la región en donde trabaja la electrónica analógica. ¿Se entendió hasta acá? 30 miliamperes, porque si el punto de trabajo es porque tenemos 0,01 miliamperes de corriente de base, si la corriente de base me determina cuál de estas curvitas voy a usar. Estoy acá. Y esta curvita es constructiva propia del transistor, pero por otro lado, la recta de carga externa, conformada por la tensión de alimentación y la resistencia de colector y la resistencia de emisor, me determina la recta de carga, entonces yo voy a estar trabajando en este punto. Y en este punto, si me voy a las ordenadas, tengo 30 miliamperes, y si me voy a las abscisas, tengo un poco más de 2 voltios. ¿Se entendió, Paula? Bien. Entonces, como les dije, pensar en esta región es pensar, ¿no es cierto?, en un transistor conduciendo fuertemente con el máximo de corriente que puede, digamos, si esta es la recta de carga, yo no puedo tener corrientes de acá arriba, porque si me vengo para acá arriba, voy a estar fuera de la recta de carga. Entonces, la máxima corriente que va a poder circular acá van a ser unos 20 miliamperes. Perdón, Paula. Acá, como te dije, son 15 miliamperes, no 30. Estos son 15. Entre 20 y 10 son 15 miliamperes. O sea que estaríamos hablando de 15 miliamperes y un poco más de 2 voltios. Perdón, me equivoqué. Leí mal el eje. Entonces, acá tengo el máximo de corriente y acá tengo el mínimo de corriente. Y yo me voy a estar moviendo sobre la recta, pero en una determinada línea de estas, correspondiente a la corriente que yo le esté inyectando a la base del transistor. ¿Estamos? Supongamos que yo parto de una corriente I sub B0, voy a estar por acá, y cuando llegue a una corriente I sub B015 voy a estar acá. Pero de todas formas, lo importante es que yo acá tengo el máximo de corriente y el mínimo de tensión colector-emisor. El mínimo. Y acá voy a tener todo lo contrario, voy a tener el máximo de tensión colector-emisor y 0 corriente colector. Y en ese lugar va a estar trabajando como un interruptor abierto. Entonces, los dos modos de trabajo que me interesan de este transistor bipolar son en la región de saturación, máxima corriente, mínima tensión colector-emisor, y en este otro, región de corte, en donde no hay corriente colector, ya no circula,
y mido la máxima tensión colector-emisor posible, como si fuera un interruptor abierto. Entonces siempre tenemos que pensar en electrónica digital a este transistor como un interruptor que se cierra y que se abre. ¿Se entendió eso? Pregunto a ver si podemos seguir adelante. Bueno, un detalle importante a tener en cuenta y es esto. Cuando el transistor está saturado y hay una fuerte circulación de corriente, se produce una invasión de portadores mayoritarios en las junturas del transistor, producto de esa corriente. Cuando yo quiero llevar el transistor a corte, cuando yo quiero llevar el transistor al corte, todo ese exceso de portadores que hay en las junturas debe ser evacuado. Debe ser evacuado y cuanto más sea el exceso de portadores en el transistor, más se va a tardar en sacar ese transistor de la saturación para llevarlo al corte. Es decir, si yo estoy moviéndome acá y quiero ir acá, llevar el transistor al corte, cuando tuve una fuerte saturación, me va a costar más. Y cuando digo más, hablo de más tiempo. Me va a costar más tiempo. Y si yo quiero más velocidad, o sea, menos tiempo, más velocidad, menos tiempo, para evacuar más carga, lo que voy a estar generando es mucha más corriente, porque la corriente es la cantidad de cargas en la unidad de tiempo. La misma carga en poco tiempo es más corriente, o sea que me va a aumentar el consumo. Entonces acá tenemos una manera clara de ver que si yo quiero velocidad entre la saturación y el corte, eso me va a demandar un importante consumo de corriente. Entonces, nunca es conveniente que los transistores estén fuertemente saturados, porque eso después me lleva a que me demora mucho tiempo llevarlo al corte, y ese tiempo quiere decir simplemente que el ancho de banda del circuito, es decir, la frecuencia máxima a la que puedo trabajar ese circuito es más baja. Y siempre la obsesión en todo esto es la velocidad. Hay dos cosas que juegan en contra, que son la velocidad y el consumo de corriente de la fuente. Entonces, si yo quiero velocidad, eso se hace a costa de mayor consumo. Mayor consumo por mayor corriente. Mayor corriente es mayor temperatura. Mayor temperatura y me impone la obligación de volúmenes más grandes o de dispositivos extra para disipar temperatura. Y por eso, cuando ustedes tienen en su computadora que quieren mayor velocidad, ya se hace necesario poner disipadores. Una de las aplicaciones de la computadora en la que más velocidad se suele necesitar, por ejemplo, es en el campo de los jueguitos, de los juegos electrónicos. Y por eso es que las computadoras, para adaptarlas a un juego electrónico, demanda de placas con mucha disipación, con ventilación forzada, porque realmente se la pone al máximo a la computadora. Las prestaciones de la computadora en el juego son utilizadas al máximo, ¿no es cierto? Bueno, eso dicho sea de paso. Eh, para evitar, para evitar que los transistores entren en un estado de conducción muy fuerte, o sea, con mucha corriente de colector, que después nos va a costar trabajo, nos va a costar tiempo sacarlo de ese estado para llevarlo al corte, se suele conectar este diodo Zener. Este es un diodo Zener. El diodo Zener es un diodito en donde se reemplaza la región N del diodo. Un diodo es una juntura PN, y se reemplaza la N, que es en donde los portadores mayoritarios son electrones, directamente por metal, prácticamente por cobre. Entonces este diodo Zener, ¿cuál es la característica del diodo Zener? Es que así como el diodo de silicio, la tensión colector
mejor dicho, la tensión entre ánodo y cátodo cuando conduce es el orden de 0,6, 0,7 voltios, en un diodo Zener es el orden de 0,3 voltios. Entonces, esto me está poniendo un umbral de 0,3 voltios a la diferencia de tensión que tengo entre el colector y el emisor, con lo cual este transistor llega a la saturación, pero no fuertemente. No llega fuertemente a la saturación. Es como que queda saturado medio que al toque, medio que al borde, ¿no? Esta configuración del Zener con un transistor bipolar es lo que se conoce como transistor Schottky. Ah, porque este diodo es un diodo Schottky. Entonces esto es un transistor Schottky. Un transistor Schottky es un transistor bipolar con un diodo Schottky entre el colector y la base. ¿Y para qué? Se le hace así para no entrar fuertemente en la saturación, con lo cual yo logro mejores velocidades sin aumento del consumo. O sea, esta cosa de si yo quiero aumentar velocidad, me aumenta el consumo, una buena solución que me da un buen compromiso es la utilización de transistores Schottky, que entran en saturación, pero no profunda, entonces yo los puedo sacar rápidamente de la saturación, llevarlos al corte, sin necesidad de que me incremente el consumo. Entonces la tecnología Schottky, debe estar por acá, acá, Schottky, es una tecnología muy adecuada porque nos da una muy buena un compromiso entre velocidad y consumo. Entonces ya vamos a ver cuando ustedes, los grupos que estén trabajando en el práctico con lógicas TTL, seguramente trabajan con TTL LS. Esa LS quiere decir Low Power Schottky, o sea que están utilizando compuertas con transistores Schottky que tienen muy buen compromiso entre velocidad y consumo. Pregunto, ¿se entendió lo del transistor bipolar? ¿Esto se entendió? ¿Se entendió lo del Schottky? Bueno, después en todo caso lo leen detenidamente. Si no entienden algo, me preguntan más adelante. Ahora vamos a ver otro tipo de transistor. Acá tenemos otro tipo de transistor, que es el transistor de efecto de campo de juntura. Transistor de efecto de campo de juntura. Una, una cosa que podemos decir antes de irnos del transistor bipolar es que cuánto me demanda la acción de control de este tipo de transistor. Y yo controlo la corriente de colector en función de la mayor o menor corriente base. Entonces la corriente base es lo que yo invierto para controlar esta corriente de colector emisor. Que puede ser una corriente comparada con otras tecnologías, una corriente importante. Vamos a ver ahora esta otra tecnología de efecto de campo. Vamos a ver por qué se llama de efecto de campo. Este dibujo que está acá, piénsenlo como un cilindro. Esto es un corte, una vista en corte. Y esto es cilíndrico. Entonces, esta parte rayadita, que es el graduador, voy a agrandar un poquito para que se vea bien. Vamos a ver que tenemos el graduador. En realidad es un anillo. Es un anillo que da toda la vuelta al cilindro, entonces lo vemos acá y lo vemos acá, pero rodea completamente al cilindro conformado por lo que se conoce como sustrato. El sustrato, o sea, el bulk, digamos, el material con el que está hecho principalmente el transistor. Y nosotros vemos que este transistor de efecto de campo tiene un canal de conducción tipo N. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene portadores mayoritarios tipo N, un material N. El graduador es de material P, pero además yo le aplico acá una tensión positiva. Le aplico una tensión positiva. Si este canal tiene portadores mayoritarios negativos y la tensión de drenador y la de surtidor son diferentes, hay una diferencia de tensión, diferencia de potencial entre el drenador y surtidor, que va a hacer que los portadores negativos que hay en este canal circulen
del drenador hacia el surtidor. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, son rechazados por el polo positivo y atraídos por el negativo. ¿Está bien lo que digo? Y la corriente convencional es una corriente de cargas positivas. Bueno, de todas formas, este flujo de corriente que hay en el canal N, el flujo de corriente que hay en el canal N, pasa por este anillo constituido por todo este electrodo que rodea al cilindro, que se conoce como graduador. Así como en el transistor bipolar tenemos colector, base y emisor, o emisor, base y colector, acá tenemos drenador, graduador y surtidor. Drenador, graduador y surtidor. Y el que realiza la acción de control es el graduador. ¿Cómo trabaja esto? Si yo le aumento la tensión positiva del graduador P, va a empezar a atraer cargas negativas del canal N y va a empezar a desalojarlos, y se va a ir generando una región vacía de portadores o región agotada alrededor del graduador. Y este vaciado de cargas negativas puede llegar incluso a esta situación que está marcada acá, en la que se produjo lo que se conoce como estricción o estrangulamiento del canal. Cuando se llegó al estrangulamiento del canal, ya no hay circulación de corriente entre drenador y surtidor. Entonces, del mismo modo que como la base controlaba el paso de corriente entre colector y emisor, en el transistor de efecto de campo, la corriente que fluye entre drenador y surtidor es controlada, regulada por el graduador que va estrangulando, estrechando el canal. El efecto sería el equivalente a ir angostando una resistencia. Ustedes saben que una resistencia es un material con una determinada resistividad directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcionada a la sección del material. Esto es lo mismo. Lo que sería la conductividad inversa de la resistividad en una resistencia óhmica, acá son los portadores que hay libres en el canal para que circulen. Y el estrechamiento del canal es la sección y el largo es el equivalente al largo de una resistencia. Entonces, este transistor de efecto de campo es lo más parecido que hay a una resistencia, con la diferencia que la resistencia está hecha de metal y el transistor de efecto de campo está hecho de semiconductor. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo regula el paso de corriente la acción del graduador? Prácticamente este transistor de efecto de campo es una especie de resistencia a la cual yo le puedo variar la sección. Y de esa forma controlo el paso de corriente. Si la sección es más chica, la resistencia es más grande y la corriente cae, la corriente es menor. Bien, en realidad, un detalle que tenemos que observar es que todos los portadores que son evacuados del canal de conducción, llegan al graduador y conforman una corriente de graduador. Es decir, de nuevo, acá hay una corriente que yo estoy utilizando para controlar el dispositivo. Y lo que sería una especie de rendimiento sería acá es cuánta corriente necesito utilizar para controlar cuánta corriente entre drenador y surtidor, ¿no es cierto? Y lo ideal es que yo pueda controlar un gran paso de corriente con el mínimo consumo de corriente de graduador. O sea, lo ideal es que la corriente de graduador sea mínima y casi en lo posible inexistente. Eso no es posible, pero cuanto menor corriente de graduador me demanda el dispositivo, yo voy a ejercer la acción de control con menor consumo de potencia.